Voy a hacer la presentación de la defensa de tesis doctoral del doctorado en Ciencias Biológicas por parte de la ingeniera Daniela Irene Quintero. El tema de esta tesis se titula Caracterización de riberas en sectores urbanos y no urbanos del río Lorohuasi, Cafayate, Salta, a fin de evaluar alternativas de rehabilitación. La directora, la doctora Adriana Edith Rovere, muchas gracias, doctora, y a la codirectora, doctora Mariela Fabroni, muchas gracias. Y nuestro jurado, a quienes también agradecemos enormemente, el doctor Francisco Silvester, a la doctora Mercedes Alemán y al doctor Martín Sirombra. Muchas gracias a ustedes por tomar su tiempo, por hacer las sugerencias que sin duda han sido seguramente valiosas e importantes, porque esto hace crecer al doctorado. Es importante para nosotros esta faceta de formación de la institución. Nuestra institución forma profesionales, forma científicos, tiene toda una tarea muy importante y siempre decimos que el hecho de que ustedes estén en esta posibilidad es un gran logro para nuestro país. Muchas gracias, no nos queda más que agradecer y vamos a escuchar a quien queremos escuchar, que es a la ingeniera Daniela Irene Quintero. Éxitos, nos alegra mucho, muchas gracias por elegirnos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a hacer presentación de este trabajo de tesis doctoral. Presento Rebeca, titulada Caracterización de riberas en sectores urbanos y no urbanos del río Lorohuasi, Cafayate, Salta, a fin de evaluar alternativas de rehabilitación. Los ríos de regiones áridas se caracterizan por su extraordinaria variabilidad ambiental, ya que sufren procesos o eventos en el año de sequía y de inundación, ¿sí? Si bien es una zona árida y tiene un balance hídrico negativo, esta variabilidad ambiental genera procesos de aluvionamientos en el cauce, ya que cuenca arriba hay procesos de meteorización, sobre todo de desagregación y fragmentación, que producen mucho material disponible en la parte alta de la cuenca para ser transportados aguas abajo, produciendo luego en la parte de cierre gran liberación de sedimentos y aluvionamiento en el cauce. Las riberas en este aspecto conforman una parte fundamental de la cuenca, ya que es la interfase entre los ambientes fluviales y terrestres, generan una zona buffer donde en estos eventos de crecida, como decíamos en las cuencas torrenciales, sobre todo de regiones áridas, sostienen y dan contención a las márgenes del cauce. ¿Sí? Es importante también en el funcionamiento del ecosistema, ya que generan corredores biológicos y sustentan, en este caso, en este trabajo de estudio, la ecorregión de monte. Esta cuenca, la cuenca del río Lorohuasi, como estamos observando en la imagen, es una cuenca montañosa que presenta un terreno fuertemente accidentado en la zona alta de la cuenca. Está conformado por los tributarios Alizal y Colorado, que luego conforman el río Lorohuasi y que en su trayecto va a ir hacia el río Santa María. ¿Sí? Pertenece a la cuenca del río Calchaquí y a la cuenca alta del río Juramento Salado. Tiene aproximadamente 149 kilómetros de superficie y en su trayecto presenta un fuerte desnivel de 3.100 metros, lo que hace que esta cuenca se comporte como una cuenca juvenil y torrencial. En cuanto a la torrencialidad, es muy típico en lo que es zonas áridas, semiáridas, que casi se comportan de esta forma. Y aquí vemos la ubicación de lo que sería Cafayate en el mapa de Salta y lo que sería la cuenca del río Lorohuasi, que es parte de este estudio. Hay procesos hidrológicos que suceden en las cuencas y que tienen que ver, se puede diferenciar en tres zonas. Aquí vemos una imagen de lo que es la cuenca, la zona de erosión o de aporte de material, que es la parte alta de la cuenca. Este material va a ser transportado en la zona media de la cuenca para luego ser depositado en la zona baja, donde se produce la descarga. Como podemos observar en las imágenes, a la derecha
Esta vista es aguas arriba del puente carretero sobre el río Lorohuasi, en el acceso sur a Cafayate, donde podemos ver gran cantidad de material transportado en el agua por el color, y en las márgenes, sedimentos más gruesos, lo mismo que esta barra que presenta en el medio del cauce. Para luego en la zona baja, presentar ya más sedimentos finos, producto de la descarga y de la pérdida de energía de velocidad del cauce y del caudal, en cuanto a la energía que abajo ya se disipa y va depositando sobre todo los materiales finos. Como objetivo general de esta tesis se planteó analizar el estado de conservación actual Rohuasi, en tramos urbanizados y no urbanizados a fin de evaluar alternativas de rehabilitación. La hipótesis general planteada es que la evaluación conjunta de las condiciones hidrológicas y geomorfológicas del río, la calidad del bosque de ribera, la calidad del hábitat fluvial para macroinvertebrados bentónicos, sectores prourbanos, urbanos y posturbanos, brindará información del estado de conservación actual del área de estudio, la cual servirá de base para el manejo tanto en conservación y rehabilitación ambiental de los ecosistemas fluviales insertos en la ecorregión de monte. Como objetivos específicos, se planteó en este trabajo analizar los parámetros hidrogeomorfológicos en los tramos urbano del río a través del índice hidrogeomorfológico y estudiar sus características fluviales, ya sea caudales, velocidad de la corriente, profundidad, ancho de cauce, ancho de llanura de inundación, pendiente del río, tipos litológicos y analizar la dinámica en el transporte de sedimentos medianos y las características de dicho agente de transporte. Como objetivo 2, planteó describir la composición y estructura de la vegetación ribereña en los tramos del río preurbano, urbano y suburbano. Como objetivo 3, evaluar la calidad de vegetación de ribera a través del índice de calidad de riberas, tramos mencionados. Como objetivo 4, analizar la riqueza de la comunidad bentónica de macroinvertebrados y determinar la calidad de los tramos de estudio mediante la aplicación del índice BMWP, BCalch o método de trabajo para monitoreo biológico adaptado a los valles calchaquíes. Aquí podemos observar el área de estudio. Aproximadamente se estudiaron 9 kilómetros de la zona baja de la cuenca del río Lorohuasi y se sectorizó en tramos según las presiones y los disturbios identificados en el área de estudio, observando el tramo preurbano, que está aguas arriba del puente carretero sobre ruta 40, el ingreso sur de la ciudad, este es el ingreso sur, el tramo urbano y un tramo posturbano que sería el que luego desemboca en el punto de cierre que aquí tenemos el río Santa María. Este tramo podemos ver que se encuentra rectificado y luego hace una curva para ingresar en el río Santa María. En cuanto a las actividades socioeconómicas de los disturbios presentes en el área de estudio, podemos mencionar como los más importantes lo que es el cultivo de la vid, ¿sí? Como una actividad extensiva que ocurre en el territorio, la reducción y canalización del cauce que mostrábamos en la imagen anterior, para ganar tierras en cultivo y urbanización, generando una gran modificación en lo que es la dinámica fluvial en la zona baja, la eliminación de bosque de ribera, la ganadería extensiva, los incendios intencionales, la invasión del tamarisco en la zona baja, sobre todo de desembocadura, y las urbanizaciones en zonas inundables, como podemos observar en las imágenes inferiores a la derecha, donde tenemos escasos metros del río hacia lo que ya es una calle de una urbanización. O lo mismo en esta imagen, donde podemos observar las construcciones muy cerca de lo que es el cauce, ya sobre llanuras de inundación y riberas. En cuanto a la metodología de trabajo para el objetivo 1, el índice hidrogeomorfológico se divide o se particiona en 3 bloques que tienen en cuenta la calidad funcional del sistema, la calidad del cauce y la calidad de ribera. Cada uno con 3 parámetros que estos evaluados a campo nos van a dar luego la puntuación del índice hidrogeomorfológico. En cuanto a la funcionalidad del sistema, evaluamos lo que es la naturalidad del régimen del caudal, la disponibilidad y movilidad de sedimentos en el cauce y la funcionalidad de las llanuras de inundación. En cuanto a la calidad del cauce, se observa a campo lo que es la naturalidad y el trazado en planta
del cauce, la continuidad y naturalidad del lecho y la naturalidad de las márgenes y la movilidad lateral, si es libre o está restringida del cauce. Y en cuanto a la calidad de riberas, se tiene en cuenta lo que es la continuidad longitudinal, la anchura y la característica de esa vegetación en cuanto a estructura, naturalidad y conectividad transversal. Aquí podemos observar los tramos de estudio que se hicieron en el río Lorohuasi. Se trabajó en 9 tramos, 3 secciones por tramo, aproximadamente de 1 kilómetro de longitud, e internamente cada tramo homogéneo, internamente homogéneo en sus características anteriormente mencionadas. En cada sitio donde se hizo la relevación del IGH o que se aplicó el índice, también se midieron características fluviales, como ser la pendiente, el ancho de cauce, la profundidad del cauce, la velocidad de la corriente. Cuando el cauce presentaba agua, se realizó a través del método de velocidad superficial, las alturas de terrazas y albardones y el ancho de la llanura de inundación. También donde se relevaron estas características fluviales, se hicieron análisis de sedimentos, donde se relevaron tanto los bloques como la matriz de sedimentos para hacer un estudio luego granulométrico. Para la metodología de objetivos de trabajo del objetivo 2, en cuanto relacionado a la vegetación, lo que se evaluó a campo fue la composición, estructura y cobertura de la vegetación ribereña. Se relevaron los relevamientos se hicieron en 2018, en el año 2019, y se hicieron en total 36 parcelas que se pueden observar aquí en la imagen, relevando 36 parcelas de un tamaño de 20 por 10. Este tamaño se eligió porque al hacer vegetación de monte se pueden hacer parcelas más grandes para relevar, ya que es una vegetación rala general. También se relevó en las parcelas, en el centro de las parcelas, a través del método de intersección, lo que es la cobertura. Se tuvo en cuenta los distintos estratos de la vegetación, ya sea herbáceo, arbóreo, arbustivo, y a la vez también la característica del suelo, si era suelo desnudo, roca o hojarasca en cuanto a materia orgánica cubriendo el suelo. Luego de los relevamientos de campo se confeccionaron herbarios, que luego aquí en un laboratorio en la universidad se identificaron las especies presentes en el área de estudio. El objetivo 3, en cuanto a la calidad de vegetación de ribera, o el índice de calidad de vegetación de ribera, tiene en cuenta, como bien decíamos en la introducción, el grado de cubierta vegetal de la zona riparia, la estructura de esta cubierta, la calidad y el grado de naturalidad que tiene el canal fluvial o el cauce inmerso en esta ribera, ¿no? Aquí podemos observar los relevamientos. Esta es la zona alta o el tramo preurbano, donde podemos observar que prevalece mucho material grueso en lo que es las características del cauce. Y luego, aguas abajo o en el tramo posturbano que podemos observar en la imagen inferior, observamos ya esta granulometría mucho más fina y vegetación hacia los lados del otro lado del bordo de arena que se puede observar ahí, que es la canalización que mencionábamos anteriormente. Este índice evalúa 7 atributos y que tienen que ver tanto con la vegetación y con la calidad o con las características del cauce naturales, y evaluar entonces, como decimos, la continuidad y el ancho de la vegetación riparia, las características en cuanto a la composición y estructura de esta vegetación, la regeneración natural que se puede observar a campo, la conectividad transversal del cauce con las riberas, ya que eso va a hacer que tenga la posibilidad de amortiguar crecidas y dar contención a las márgenes, el relieve, la permeabilidad y la alteración del suelo, ya que un relieve poroso o mucho más grueso permite también en crecidas que el agua infiltre más rápidamente en el cauce y tenga una dinámica por ahí más contenida dentro del mismo. Aquí arriba en la margen superior podemos observar dónde se hicieron los relevamientos de este índice. En el área de estudio se realizaron sobre el cauce y las riberas. Es un índice que tiene en cuenta, es un índice de análisis visual, que hay que tener en cuenta dónde estamos enmarcados, qué tipo de vegetación, hay que conocer la vegetación de monte,
para poder puntuarlo. El tributo puede tomar un valor de 12-1, 12 es la mejor puntuación y 1 es el estado más degradado. Finalmente se suman estos atributos y se obtiene el índice de calidad de ribera, que puede variar entre 10 como un estado más degradado y 120 como un estado mejor conservado. Aquí vemos imágenes también de los 3 tramos, donde se puede observar el tramo posurbano, donde decíamos que tiene esta característica de suelo arenoso y bordos de contención en las márgenes. El suelo en el tramo preurbano, donde tenemos también esta característica de material más grueso, una vegetación más rala, y en esta parte se observa que hay pastoreo. Y en el tramo posurbano, donde observamos también otro tipo de vegetación y se tiene en cuenta a la hora del cálculo de este índice. En cuanto a la metodología de trabajo para el objetivo 4, que es analizar la comunidad bentónica de macroinvertebrados y el índice de trabajo de monitoreo biológico adaptado a los valles calchaquíes, se realizaron muestreos con red Surver en épocas de estivales, o sea, cuando el cauce presenta agua. Este muestreo se realiza en ambientes lóticos, o sea, en ambientes lentos, donde estos bichitos están ya sea en la roca o en el sustrato presente. Se hicieron los muestreos en época estival, como bien decía, en el año 2019 y 2020. Las muestras fueron compuestas por 3 réplicas en cada sector de estudio y en total se relevaron 9 muestras acá. Luego, con estas muestras en laboratorio se identificaron a nivel de familia y especie, con bibliografía presente tanto en el laboratorio y actualizada desde lo que es este índice, para luego puntuar esta especie. Cada especie tiene una puntuación según la tolerancia que tenga a la alteración o a la contaminación del hábitat, sobre todo de la calidad de agua. El cálculo del índice entonces es la sumatoria de la cantidad de especies identificadas y la puntuación que obtienen, y se relaciona también la presencia y ausencia de determinados macroinvertebrados con la calidad del agua. Luego de esto, con estos índices que se trabajaron, con estos 3 índices, índice hidrogeomorfológico, el índice de calidad de ribera y el índice de método de trabajo adaptado a los valles calchaquíes, se hizo un análisis de correspondencia múltiple para ver si había relaciones entre la puntuación de los índices entre cada tipo. Pasando a los resultados de este trabajo de tesis doctoral, en esta tabla observamos los principales disturbios y las principales actividades antrópicas identificadas en el área, donde podemos observar cada tramo, preurbano, urbano y posurbano, el margen de la ribera estudiada y los usos y disturbios presentes identificados en cada sector de estudio. Podemos observar que en lo que es el tramo preurbano predomina el pastoreo, producto de la actividad de la ganadería extensiva, ya que los animales se encuentran libremente por las riberas y las llanuras de inundación. Lo que es el tramo urbano presenta como uso la extracción de áridos y como disturbio la rectificación del cauce. Y luego el tramo posurbano predomina la rectificación de cauce, ya que en toda esa margen, en toda esa zona de descarga está modificado el cauce del río en cuanto a que está rectificado y canalizado. Aquí podemos observar algunos de los principales usos y disturbios presentes. Aquí tenemos la extracción de áridos, agua arriba del puente carretero, donde también podemos observar caminos y otro tipo de intervenciones que se hacen en esa zona. Acá tenemos el puente en la zona urbana, donde tenemos esta terraza muy vertical y con una altura bastante grande, donde la vegetación allí es muy difícil que se instale. Aquí observamos estructuras rígidas que son colchonetas gavionadas, es el tramo urbano en la margen derecha. Aquí podemos observar el cauce del río Lorohuasi, en el lado derecho de la imagen inferior, y luego de unos pocos metros de ribera ya comienza en la zona izquierda el cultivo de la vid. Esta situación es bastante común encontrarla en casi todos los tramos bajos de la cuenca del río Lorohuasi, donde se dejan muy pocos metros para actividad ya sea de cultivo o urbanización. Luego, en cuanto a las características que se midieron de las características fluviales, podemos observar que el río
en estos tramos de estudio varía mucho en cuanto a la pendiente y el ancho de cauce, ¿sí? Ingresando en el tramo preurbano con pendientes superiores al 5%, para luego en el tramo posurbano llegar casi al 0% en relativamente poca distancia, y el ancho de cauce también comienza en los 72 metros aguas arriba, luego se angosta a 20 metros en el tramo urbano, para luego en el tramo posurbano ampliar un poco más su ancho de cauce y desembocar en el río Santa María. ¿Sí? La profundidad se observa que es un río somero de muy poca profundidad, donde la profundidad mayor relevada fue de 70 centímetros en el tramo preurbano. En la llanura de inundación ocurre algo similar como el ancho de cauce, empieza con una llanura bien amplia de inundación de 600 metros aproximadamente, luego se reduce drásticamente a 30 metros en el tramo urbano, para luego ampliarse a 50 metros en lo que sería la zona ya de cierre de la cuenca. En las alturas de terraza podemos observar también que en el tramo urbano estas alturas de terraza se incrementan bastante de 6 a 8 metros. Tiene que ver también con el aspecto de las márgenes desestabilizadas, como podemos observar en la imagen inferior a la derecha, donde se ve que con el agua ingresa en el cauce y hace una curva, erosiona la parte inferior de la terraza y se desprende y cae el material al cauce. Y aquí podemos ver también, este es el puente carretero, y las terrazas que observábamos en la imagen anterior, como también las máquinas trabajan sobre las riberas directamente, haciendo extracción de áreas, que bueno, es un tema que está regulado, pero no se controla por ahí lo suficiente en cuanto a los trabajos que tienen que ser en el cauce medio. Luego, en los resultados del IGH, podemos observar en la tabla los resultados obtenidos en cuanto a calidad funcional del sistema, calidad del cauce y calidad de las riberas, que está representado gráficamente en este gráfico de Ameba, donde podemos observar lo que sería el tramo preurbano y sus sectores, el tramo urbano y sus sectores, y el tramo posurbano y sus sectores. En color están identificados cada bloque de análisis, pudiendo observar que los mejores valores, cercanos a 30, se observan en los tramos preurbanos del sitio 1 y 2, donde tiene las mejores puntuaciones este índice. Luego podemos observar que en cuanto a la calidad de ribera, que es la línea roja, prácticamente es nula o es cero en el tramo 2, sección 2, que está representado en esta imagen, donde podemos observar la presencia de un camino directamente en la ribera margen izquierda del río Huasi. Esta imagen es aguas abajo del puente carretero, en el sector urbano, donde digamos, este sector, el análisis del índice puntúa 0, como podemos ver en la tabla, ¿sí? Finalmente en la tabla, los resultados de calidad hidrogeomorfológica, donde se obtuvieron para el tramo preurbano una calidad muy buena y deficiente, ya llegando al final de este tramo preurbano. Luego en el tramo urbano muy mala y deficiente, y en el tramo posurbano de deficiente ya luego mejora moderada, ya en cercanías de la desembocadura del cauce. Luego, en los resultados del estudio de vegetación del objetivo 2, podemos observar en este cuadro los resultados del estudio de cobertura, donde se tuvo en cuenta el suelo desnudo, la roca, la hojarasca y la vegetación con sus 3 tipos de estratos juntos. Pudiendo observar que en el tramo 3 posurbano predomina el suelo desnudo de características arenosas, como vemos en la imagen A. Luego, en el tramo preurbano, predomina la cobertura de roca en el suelo, donde podemos observar la imagen C. Tenemos gran cantidad de bloques en las riberas y llanuras de inundación. Luego lo que es la hojarasca, en los tramos se mantuvo más o menos constante, y como decíamos, si bien la vegetación tiene en esta tabla elevados valores, tiene que ver o está relacionado con el predominio de hierbas, no así con el predominio de especies o de vegetación leñosa. Luego, en cuanto a la composición
En cuanto a la composición florística, riqueza, abundancia y diversidad de la vegetación, en el área de estudio se relevaron un total de 62 especies pertenecientes a 24 familias, ¿sí? Con el 85,5% de especies nativas. Las familias que predominamos, como podemos ver en el gráfico de la derecha, en la inferior imagen, podemos ver que tanto en el tramo preurbano, representado con el color oscuro negro, el tramo urbano representado con el gris clarito y el posturbano representado con este gris, predominaron en todas las familias de las fabáceas, ¿sí? Luego, en cuanto al relevamiento de hierbas, arbustos y arbóreos, predominaron en el tramo preurbano las hierbas, como podemos ver en este gráfico de la izquierda. En el tramo urbano predominaron las especies arbustivas y en el tramo posturbano estaban representadas las hierbas y arbustos por igual. Y es de destacar que hubo presencia de renovales, 3 tramos de estudio, predominando los renovales en el tramo urbano, ¿sí? Y que estuvieron muy relacionados con Geoffroydia decórticas, que es una especie que es indicadora, digamos, de suelos transformados y es una especie que crece muy bien en eventos post-fuego o transformación de la tierra. Aquí podemos observar algunas imágenes de las especies relevadas a campo. Si bien hubieron especies comunes en todos los tramos y gran porcentaje, como decíamos recién, 85% de especies nativas, o sea, muchas especies nativas comunes relevadas en 3 tramos de estudio, hubieron también presencia de especies exclusivas en cada uno de ellos. En el tramo preurbano, en zona alta del área de estudio, tuvimos especies exclusivas como Tecoma fulva, que es esta imagen de aquí, Jumia polita y Jatropha excisa. Lo que es el tramo urbano se caracterizó también por tener un predominio muy elevado de la especie Tribulus terrestris y Aristida antoniana, que también son especies herbáceas adventicias indicadoras de suelos transformados, sobre todo la Tribulus terrestre. Mucha cantidad de renovables, como veíamos en el gráfico anterior, de Geoffroydia decórticas e Indigofera fructicosa, que es una herbácea también indicadora de suelos alterados, es una especie ruderal. Y luego en el tramo posturbano, que son estas imágenes aquí abajo, se observaron especies exclusivas como Senecio clivícola, Cesaria absectoides, Calicela calcitrapa, Atriplex argentina, Baccharis espartioides, Suaeda divaricata, Atamisqui marginata y la exótica, la especie exótica que se encontró a campo, que es Tamarex ramosísima, sobre todo en la desembocadura hacia el río Santa María. En cuanto a los resultados del índice de calidad de ribera o RQI, podemos observar en la tabla de la izquierda que el tramo preurbano obtuvo un estado de ribera regular, el tramo urbano o tramo 2 un estado de ribera muy pobre y el tramo 3 o posturbano un estado de ribera pobre a muy pobre. ¿Sí? Podemos observar en las imágenes, aquí vemos hacia aguas arriba lo que es el tramo preurbano en esta zona donde se observa una margen un poco más natural. Luego tenemos aquí el tramo urbano, donde queda solamente estos escasos metros de ribera muy transformada, donde podemos observar también la disposición de bloques y escombros, para luego tener aquí el río Lorohuasi y estos escasos metros, como bien decía, de ribera solamente, por eso también puntúa en muy pobre por las características de la anchura y la continuidad de la vegetación. Y luego en esta imagen podemos observar lo que sería el tramo posturbano, ya camino a la desembocadura del río Santa María, donde la presencia de estos tipos de bordos que se realizan para contener el cauce es muy común y afecta también fuertemente lo que es la conectividad ribera-cauce que este índice evalúa. En cuanto al tramo urbano, los atributos de menor puntuación tuvieron relevados a campo, tuvieron que ver con la continuidad longitudinal de la vegetación riparia, ya que se ve todo el tiempo interrumpida, ya sea por caminos, por obras rígidas como colchonetas o gaviones que sostienen las mismas márgenes del cauce. Un escaso ancho ripario, ya que a pocos metros
aproximadamente unos 8 metros, 6 metros ya comienzan las urbanizaciones, como veíamos en las imágenes, o el cultivo de la vid, quedando muy poquitos metros de vegetación nativa de riberas o de vegetación riparia. Una mala conectividad lateral de la ribera con el cauce, ¿sí? Mala condición de las orillas y modificación granulométrica. Como podemos observar de estos tres atributos aquí en esta imagen, estamos a cercanía al puente carretero, sobre la margen derecha de la ribera podemos observar lo que sería el descarte de la extracción de áridos, que también eso genera que puntúe mal en lo que es la conectividad ribera-cauce y la modificación granulométrica justamente. Luego en la imagen de la izquierda podemos observar también lo que es la extracción de áridos, los caminos, como recién mencionábamos, y la actividad extractiva directamente sobre el cauce y sobre las márgenes del mismo. Entonces, en estos tramos se obtuvo un estado ecológico muy degradado, en sí fue el tramo de menor puntuación y de peor estado, muy degradado y alterado por actividades antrópicas, como bien nombrábamos recién, la extracción de áridos, la urbanización y el cultivo de la vid, que se intensifican en este tramo, se hacen muy presentes en la llanura de inundación y en las riberas, y por eso también puntúa como muy pobre. Acá una imagen por ahí más de cerca o de otro ángulo de lo que veíamos recién, de la extracción, donde aquí podemos observar la modificación granulométrica que estábamos hablando recién, las terrazas que luego quedan de la extracción ya sobre riberas y toda la modificación en el propio cauce del río Loroguas. Y este sería el tramo de menor puntuación que corresponde o coincide con el tramo urbano de este. Los bajos valores, donde también en el tramo posurbano, la sección 3 teníamos muy pobre de calidad de ribera, estuvieron relacionados directamente con en la desembocadura del río Santa María, y están relacionados con un bosque muy degradado, un bosque nativo muy degradado, y la presencia o la invasión de Tamaris ramosísima, donde podemos observar en las imágenes que esta especie se asienta tanto en el cauce como en las riberas. Acá tenemos una imagen, la imagen izquierda, donde estamos sobre el cauce, y sobre las riberas aquí atrás se puede también observar la presencia de tamares. Y aquí también podemos observar ya directamente cómo está colonizando las riberas en la zona de desembocadura. Por eso ahí se obtuvo una baja puntuación el índice. En cuanto a las diferencias que se observaron de este estudio del índice de RQI o índice de calidad de ribera, se observaron diferencias significativas en lo que es la calidad de la puntuación obtenida en el tramo preurbano y entre el tramo urbano, no así entre el posurbano y el urbano, ni entre el preurbano y el posurbano. Aquí también podemos observar otras imágenes del área de estudio, donde aquí aguas arriba observamos también las riberas y el cauce con gran cantidad de agua en la época de estival. Luego aquí el tramo urbano, donde podemos observar la margen muy alterada. Esta es la margen izquierda del río Loroguasi. Y en esta foto inferior podemos observar también la desestabilización de las márgenes, nombrando que al ser bordos de arena sin ningún tipo de contención, cuando viene la crecida, erosiona la parte inferior de este bordo y el material te cae al agua de- desde desde el margen hacia el río. En cuanto a, bueno, una de las cuestiones que sucedieron en cuanto a estos incendios que nombrábamos, en octubre de 2023 ocurrió un incendio donde se perdieron más de 400 hectáreas de bosques nativos en Cafayate. Aquí podemos ver el área afectada en rojo. Esta es una imagen satelital de la CONAE que se realizó post este incendio, donde están representadas las más de 400 hectáreas donde ocurrieron los incendios. Este es el río Loroguasi, y podemos observar que lo que es el área de desembocadura estuvo fuertemente afectado por los incendios, y a causa de esto se perdieron parcelas de vegetación. De estas 36 parcelas que se hicieron en el estudio, se perdió la parcela, 5 parcelas, o sea que es información ya que sirve, información histórica o que sirve
por si se quiere saber qué había antes, ya queda como un dato histórico. Y aquí podemos observar lo que es la vegetación, cómo quedó después del fuego, y bueno, todavía no se recupera, son zonas muy arenosas y también este, con poca agua, salvo en verano, o sea que la recuperación todavía se observa, pero va lento. En realidad quedó todo como esta imagen muy afectado por el fuego. En cuanto a los resultados del objetivo 4 del estudio de las comunidades de macroinvertebrados, del índice, en total se relevaron 212 individuos de macroinvertebrados, pertenecientes a 12 familias y 5 órdenes, todos a la superclase Hexápoda y clase Secta. Aquí podemos observar algunas imágenes de las larvas que luego de ser recolectadas con la red se identificaron en el laboratorio de zoología con lupa y con claves. Y es de destacar que casi todas, o sea, muchas, la familia más abundante fue el orden Diptera, que es indicadora de presencia de alto contenido de materia orgánica en los cuerpos de agua, ¿sí? Y que pudo estar relacionado con la presencia de muchos criaderos de animales en las orillas y en las riberas del río, y también la presencia de las cloacas, aguas abajo del puente carretero, que ya se encuentran colapsadas y también puede ser una causa de aporte de materia orgánica al cauce del río Lorohuasi. Aquí podemos observar la tabla donde se presentan las familias y el orden de los individuos relevados a campo, con la X la presencia de la especie y entre paréntesis, perdón, de la familia o el orden, y entre paréntesis la puntuación que se obtiene con este índice, que luego al ser sumado obtenemos la puntuación total del índice BWP PH. Los valores obtenidos indican que el río se encuentra moderadamente alterado, ¿sí? Con un estado ecológico deficiente, ¿sí? Y está relacionado a que tiene presencia de familias tolerantes a la contaminación o a la perturbación del hábitat, que son justamente los órdenes de menor puntuación, que son los más tolerantes también a estas modificaciones. El índice entonces que se obtuvo en el tramo preurbano indica calidad 2, o sea que indica que los ríos tienen algún grado de alteración, y luego en el tramo urbano y posurbano se obtuvo el índice de calidad 3, que indica que los ríos están moderadamente alterados y con un estado ecológico deficiente. Luego, con los índices que obtenidos en este trabajo, se hizo un estudio o un análisis de correspondencia múltiple entre los índices estudiados para ver si había relaciones entre las puntuaciones de dichos índices y para cada uno de los tramos y cada sitio. Podemos observar en el gráfico a la derecha que con color celeste está representado el índice BMWP BCalch, el IGH en rojo y el RQI en verde, ¿sí? Y aquí está asociando valores pobres de RQI y moderados de IGH con el tramo 3 o el tramo posurbano, valores de índice RQI muy pobre y IGH muy malo se relacionaron al tramo urbano, y valores muy buenos del índice IGH aceptable del RQI y bueno del BMWP BCalch se relacionaron al tramo preurbano. Esa es la relación que se pudo evaluar con este análisis de correspondencia múltiple. En cuanto a las conclusiones que se llevó en este trabajo, podemos decir que las riberas del río Lorohuasi en los 3 tramos se encuentran degradadas en diferentes niveles debido al impacto de diferentes actividades socioeconómicas y disturbios que se presentan allí y que afectan directamente la calidad del sistema fluvial. El índice hidrogeomorfológico permitió valorar e identificar zonas de diferente calidad, información relevante, ¿sí? Para zonificar áreas y definir objetivos de manejos y de manejos tendientes a rehabilitación, conservación o la utilización del cuerpo de agua como actividad recreativa. El estudio de macroinvertebrados en los tramos reflejó las alteraciones presentes en el río, y este índice también puede ser
utilizado o referencia para estudios de monitoreo, ya que es una herramienta o un índice biológico que permite monitorear en el tiempo lo que va ocurriendo en los cuerpos de agua. Del estudio de vegetación, se recomiendan las siguientes especies nativas para posibles prácticas de rehabilitación. Como arbóreas tenemos Letuma alba, nigra y flexuosa, Vackeria aroma y Vackeria cavem, Eschinus areira, perdón, y arbustivas Atamisca imaginata, Jungla polita, Lipia turbinata, y herbáceas que pueden servir también para sostén de las riberas como cortaderas selvadas. También recomendamos, lo que es como conclusión, el control de Tamaris ramosísima, sobre todo en la zona de desembocadura, ya que bueno, es una especie exótica invasora reconocida en el ENEL, que es el ente de lucha nacional contra las especies exóticas invasoras, y que afecta directamente lo que es la dinámica fluvial. Podemos observar en esta imagen las riberas totalmente colonizadas, Tamaris ramosísima, y no solo que la colonizan, sino que también angostan el cauce y afectan la dinámica fluvial, y también salinizan el suelo, compitiendo directamente con la regeneración de las especies nativas. El aumento de la carga de sedimentos transportados por el cauce disminuye la heterogeneidad del hábitat fluvial para macroinvertebrados. Se enfatiza entonces la necesidad de rehabilitar las riberas, para la funcionalidad hidrológica y ecológica de los mismos, valorando sobre todo o haciendo énfasis en mejorar la conectividad ribera-cauce, y la necesidad de recuperar la vegetación nativa del monte. Aquí podemos ver entonces imágenes de riberas del área de estudio. Esta es la zona de posturbano y preurbano, donde directamente están tan desestabilizadas que es muy difícil que la vegetación de allí se implante, ¿verdad? Y en esta zona, donde tenemos la presencia de mucho material grueso y poca cobertura vegetal. Como algunas recomendaciones también de este estudio surge la necesidad de frenar la degradación que está ocurriendo a nivel de cuenca en el sector medio, controlar las especies invasoras, sobre todo tomares, ordenar y regular las distintas actividades socioeconómicas, sobre todo tratando de ordenar o una planificación adecuada en el uso de la tierra y reglamentación de zonificación, para tener herramientas también legales para ordenar esta situación a nivel de cuenca. Desarrollar e implementar planes de realización y monitoreo ambiental, tomando como base este estudio en cuanto a las especies también vegetales. Acompañar y empoderar a la academia y a los actores locales tomadores de decisiones en las prácticas de restauración que sean económicamente adecuadas, que sean las adecuadas. Promover talleres interdisciplinarios para la concientización a la comunidad, sobre todo de Cafayate, y desarrollar viveros de especies nativas con la comunidad. Muchas gracias. Agradecerles. El tiempo bárbaro. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, como yo estoy presente, no sé, mis compañeros que están observando, ¿puedo comenzar yo? Ya que Sí. y ¿Se después, abre el micrófono para las consultas? ¿Para las preguntas? estarán de su- Sí, Bien. que comience la ronda de preguntas al jurado. Perfecto. Bueno, más que pregunta es felicitaciones por tu trabajo, Daniela. Te conozco desde que te recibiste acá y empezaste carrera de universitaria, ¿sí? Y te felicito por lo que alcanzaste hasta acá. Realmente un trabajo muy, muy grande el que hiciste, ¿sí? Observar ese río desde su comienzo hasta el final, hasta que se une al río Santa María, debe haber sido inicialmente, esto es lo que tengo que estudiar y lo hiciste. Sí, como trabajo doctoral, me imagino que estuviste vos y acompañado, seguramente lo vi ahí a tu esposo, de tu hijo, seguramente. No sé si tuviste muchos tesistas, así que te acompañaron. Sí, sí, sí. Sí, porque esto es un trabajo En cuanto a lo que fue el SECRIM y proyecto, sobre todo de Silvia Ferreira, desde el Consejo de Investigación,
se hicieron varias campañas acá, Claro, ayudantes, que por ahí también eran ayudantes de la cátedra de simio, así que fue bastante enriquecedora toda esa etapa de salidas a campo, mucho muestreo, así que sí, agradecida de todos los que ayudaron y colaboraron a este trabajo de tesis. claro. Que fue De bastantes sí, compañeros que han colaborado qué bien. en lo largo de los años. Y de paso ahí hacen la práctica, ¿no? Sí. El trabajo en campo. Sí. Ah, entonces, sí. Sí, sí, sí. O sea que fue un trabajo muy completo. Me pareció también al leerlo, inicialmente yo lo leía y no encontraba así relación, discusión, después las encontré al final, encontré las recomendaciones, está todo completito. No me hace falta pedirte a ver, porque ahí lo planteaste, ¿no? Porque a mí botánica me interesaba más, estaba tratando la parte de vegetación, ¿no? Más que lo que vos describiste del cauce, que estaba muy notorio, y eso es lo que me gusta de este trabajo, ¿no? Que uno lo ve a campo, pero acá se manifiesta científicamente, con datos, para ser planteado a estos, seguramente concejales, no sé, como vos sos habitante, ¿no? Sí. De, de Cafayate seguramente te relacionará, pero primero esto tiene que ser publicado, creo, y tendría que ser llevado ahí para que lo vean las autoridades de ahí de Cafayate, para que vean cómo se puede modificar esto, ¿no? De rehabilitar toda esa ribera, porque se ven muy alteradas con la fotografía, lo dice todo. Y qué bien que está muestreado todos los tramos y está identificado cuál es el problema y cómo podríamos hacerlo. Así que está muy completo tu trabajo y lo pudiste resumir, que eso es lo que hablábamos ayer con los chicos, lo que íbamos a evaluar ahora. Decíamos, ¿cómo podrá hacer para en 50 minutos? Hay que decirle que no se vaya a una rama, que no nos explique muchas cosas porque ya le entendemos, pero no, muy bien a través de la fotografía, de tu explicación, se pudo condensar todo lo que vos hiciste en todos estos años, ¿no? Y qué bárbaro cómo se ve en el trabajo, ¿no? Eso pensaba, porque leí ahí que conservas que la parte de vegetación y vos lo hiciste en el 2018-2019. Entonces yo pensaba para acá y lo muestreaste y mostraste cómo un incendio alteró todo. Sí. Y realmente queda como historia su trabajo, lo que pasó. No, el desafío esto del cambio constante, ¿no? Y de la presión trópica que continúa tiempo, Sí. sí, falta. La falta por ahí de normativas, como decían, hace que siga sucediendo y se siga transformando en el tiempo estas cuencas tan importantes porque marcan a la ciudad de Cafayate, o sea que también hay que tener en cuenta eso, riesgo al que ponemos al modificar tanto los cauces de estas cuencas, ¿no? Sí. Y vos planteaste ahí una serie de plantas que vos las planteás como alternativa, ¿no? De la rehabilitación. ¿Ya pensaste cómo lo harías? ¿O sabés de viveros que están ya trabajando con estas semillas para ver Sí, nuevos de desde plantas? desde la universidad y en el trabajo con Secrin, con Silvia, se hicieron realización de varias especies que fueron recolectadas las semillas allá en Cafayate, a campo, y aquí se hizo todo el trabajo de viverización. Hay trabajos también publicados que hizo por otros tesistas y otros ayudantes del poder germinativo, también de las especies, de la capacidad de crecimiento, de desarrollo, y después también estudios de la implantación en el lugar. Se llevaron varios individuos, se plantaron aguas arriba, que es del área de estudio que estuvimos viendo hoy, pero también fue una experiencia bien linda, bien enriquecedora y también de estudio de este poder germinativo y de este poder según las especies que continuidad se espera en el campo, ¿no? Porque una vez que se plantan o que se plantan allí, el desafío de que continúen en el ambiente natural, ¿no? Con estas sequías que puedan continuar creciendo la vegetación arbórea. Pero sí se hizo esa experiencia y la verdad que estaría bueno en esa línea seguir trabajando en la rehabilitación con la comunidad, ¿no? También escuchar a ellos cuáles son las especies que más representan, ¿no? Que estén más asociadas a los usos y costumbres del lugar y que también pueda ser toda la comunidad que colabore
con la rehabilitación, que pueda continuar esa planta ahí. Ese plan de renuevo, que vos hablaste de renuevo, ¿te ves que son más de hierba? Y muchos se observaron, había unas fotitos, más que nada de geoffrea de Corticans, que es el chañar. Y el chañar se observa muchísimo allí, sobre todo en eventos por fuego, y como veíamos, rebrota muy bien luego de fuego, y en suelos muy alterados, sobre todo compactados, ahí se observa gran cantidad de renoval chañar. Importante chañar en esa zona, ¿no? Y puede ser una pionera. Tienes que empiece porque igual es una especie nativa, si bien es indicadora de esto que estábamos hablando, es nativa de ecorregión de monte. Bueno, gracias entonces, Daniela, y espero que esto no quede solo guardado como información, publiquen y que, bueno, que se hagan las acciones, ¿no? Necesarias, como vos me estás contando, esto de que ya están viendo el tema de la germinación de semillas, la implantación en el ambiente. Así que bueno, te felicito, Dani. Gracias, Rosela. Gracias, doctora. Directora, codirectora y directora del CONICET, y bueno, a vos. Gracias, Rosela. Sé que no son que el jurado, Francisco. ¿Puedo seguir yo o Francisco como se quieran? Me da lo mismo. Hola. Bueno, Hola, Martín Cirombra. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muy Dani, bien. ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Tal vez, perdón que interrumpa, a lo mejor si, Daniela, si dejas de compartir, por ahí nos ven en la pantalla. Ah, es verdad. Así notamos una voz misteriosa. Ah, ¿no nos ven? Eso se puede, dejando de compartir, nos van a ver grandes. Bien. No sé qué es mejor. ¿Ahí nos ven? Bien, Sí, sí. Sí. dale. Bueno, Dani, a ver, algunas cositas te quería comentar. Bueno, primero, antes que nada, te felicito a vos porque realmente el trabajo es excelente. Te veo muerta de calor, desesperada, no te preocupes. Está todo bien. Y me parece que también va una felicitación merecida a tus directoras, ¿sí? Has hecho un trabajo interdisciplinario súper intenso, súper interesante de hacer y bastante complejo, ¿no? Por supuesto a la UNSA y al CONICET que te apoyaron y al CECRIM sobre todo porque, bueno, es un instituto prácticamente nuevo que está eh, difundiendo este tipo de estudios. Eh, entonces, a ver, un poquito, a ver algunas cosas que me quedaron, algunas dudas que me gustaría charlar con vos más que nada. Eh, La tesis tuya es una caracterización de riberas, ¿no es cierto? Ese ha sido el tema con el objetivo de evaluar alternativas de rehabilitación puntualmente y mientras que el objetivo puntual ha sido evaluar el estado de conservación actual a través de todos los índices que eso está como muy bien logrado, ¿no? En mi caso, que yo soy botánico, tengo el sesgo, digamos, de grado es mi título, hacia la vegetación, hacia las plantas y ahora aplicado a restauración. Y la verdad que una de las ventajas que tienen los botánicos es que se puede leer o interpretar mucha información que las plantas proporcionan en el terreno con solo verlas, con solo contarlas, con solo saber dónde están o, o recorrer los sitios, ¿no? Entonces mi pregunta tiene que ver un poquito con el índice RQI. Y en tu presentación vos comentabas que empezaste tu trabajo identificando toda una serie de disturbios y de usos en los distintos tramos, ¿no? Que va, por ejemplo, enfocado alguna, desde la extracción de áridos, influencias en el cauce, ¿sí? Eliminación de bosques de algarrobos, ganadería extensiva, incendios, que también son bravísimos, ¿sí? Invasiones de especies, cultivo de vid, etcétera. Y eso no sé si te condicionó a elegir este índice
Y la pregunta tiene que ver con eso, ese escenario que ustedes vieron, porque evidentemente los tres tramos, como vos lo dijiste recién, están degradados, ¿no es cierto? No están en una buena condición, entonces obviamente pienso que todos los índices que apliques te deberían más o menos responder a los disturbios y al uso que vos estás viendo. Entonces, no sé si esta información previa que vos relevaste o que relevaron ustedes te condicionó a elegir el índice y por qué lo elegiste al RQI particularmente. Sí. No, condicionó, no, sí sabíamos por ahí una zona que te presenta bastantes alteraciones, eso sí, la zona sobre todo baja de la cuenca, que igual en estos ambientes áridos es común, ¿no? En toda la parte árida del NOA es común que las cuencas en las zonas bajas y medias tengan tantos usos y disturbios, o sea, es general por ahí al NOA, pero el índice RQI se seleccionó más que nada para poder correlacionar o contemplar tanto la vegetación de ribera en cuanto a la calidad de la continuidad, la longitudinal, la anchura, la composición, y a la vez también características del cauce, de la dinámica fluvial, ya que tiene en cuenta características del suelo y características de los márgenes del mismo cauce. Por eso es un poco que lo seleccionamos, ya que estudia la vegetación, pero también asociada a la dinámica fluvial. Como bueno, este trabajo abarcó también lo que es el estudio de sedimentos, de características fluviales, es por eso que se seleccionó el índice, para evaluar, digamos, de forma conjunta o hacer un mix entre vegetación de ribera y también algunas características de calidad del cauce que evalúa el índice de REP. Ah, y la pregunta va un poquito porque, bueno, viste que ese índice ha sido ideado para ríos mediterráneos, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, he visto que lo aplicaron directamente y que no le hicieron ninguna modificación o hicieron modificaciones leves. ¿Te parece que se adaptaba perfectamente a este caso, digamos, de un río prácticamente urbano e hiperdegradado en sus riberas, donde en realidad, a ver, todos los indicadores te están diciendo una alta presencia de disturbios, ¿no? Y de usos. No hizo falta modificarlo para nada, pensás vos. Por ahí la modificación ahí evalúa, eh, va mucho, como el índice IGH también, del conocimiento del evaluador. En las primeras etapas nosotros tuvimos la suerte, el acompañamiento de Vanina López, que ella es geóloga, ella formó parte al principio de este doctorado, y bueno, son índices que sí apuntan, como son de evaluativos a campo, ¿no? Más subjetivos, apuntan directamente a la experiencia del evaluador y digamos toda la parte previa, todo el trabajo de gabinete previo que hay que realizar para ir a campo. Entonces, más que nada, desde ahí se aplicó el índice local, pero con toda un trabajo previo de gabinete. Se vio, se observó las imágenes satelitales del área de estudio, ahí es donde también se planteó la tramificación, y así fue como lo aplicamos. Más que nada, estos índices sí tienen en cuenta la experiencia previa y el conocimiento previo del área de estudio para poder aplicarlos correctamente. En eso sí se hizo un trabajo previo bastante importante en cuanto al conocimiento del área y el marco donde está inmerso, ¿no? La ecorregión de monte, la cuenca montañosa, las características que tienen en cuanto a los eventos torrenciales o el comportamiento torrencial y cómo eso también eh, después se traduce a la dinámica fluvial y a la importancia de vegetación de riberas. Claro, porque viste que en general los índices que se adaptaron particularmente a ríos en América, te diría en América Latina, siempre han sufrido algunas modificaciones en algunos de los parámetros porque, bueno, no son iguales, ¿cierto? Siempre No, alguna diferencia local. Este, sí, y totalmente. Y por por ahí las eso, bajas, perdón, sí, sí. sí, sí, decime. Y las bajas puntuaciones por ahí, sobre todo en la parte baja de la cuenca,
estuvieron muy relacionadas con el índice RQI, que quizás también fue muy sensible, por ejemplo, comparando con el QBR, que por ahí le hace más énfasis a la vegetación, es que toda la zona baja, al estar modificada, la rectificación y la canalización ya del inicio tenían una puntuación ya negativa por el tema de esta modificación que ya tiene el río existente, Claro. preexistente, que es la rectificación y la canalización. En Sí, esas sí. imágenes. Sí, un poco de- la idea de estos índices es realizar como una evaluación rápida y mientras más claro, complejo es el índice, más difícil te va a hacer para generar una propuesta, ¿no? De gestión y este tipo de cosas, porque los relevamientos están muy bien hechos, lo que pasa es que demoras mucho tiempo más, te lleva mucho más trabajo de campo. Y otra cosa que te quería preguntar, Dani, en el objetivo 2 con el tema de vegetación, cuando describes y bueno, hiciste las parcelas, que está todo muy bien, digamos, nada para decir de eso, cobertura. Vi que calculaste Simpson, la diversidad alfa, la diversidad beta con Sorensen, ¿sí? Y que hiciste un análisis de componentes principales y determinaste las especies representativas de cada tramo. Y ahí es sí, como que a mí me ha hecho un poquito de ruido desde el punto de vista botánico, porque destacaron algunas especies que por ahí quizás por la misma degradación del área, no hacen mucho hacia la comunidad de referencia, que no la mencionaste mucho en el trabajo. Entonces sí, ahí hay como un pequeño ruido de, digamos, en este sí, trabajo se logró muy bien determinar el estado de conservación de los tres tramos, ¿no es cierto? Pero sí. no queda determinado cuán alejado está o cuán cercano está a un sitio que no tenga esos tipos de disturbios. Entonces me parece que muchas plantas que vos estás identificando en tu Sí, lista, por ejemplo, te salió como prioritaria portulaca, que es una herbácea que en realidad no te va a sí, servir mucho para rehabilitar, porque digamos, es como que sí, si hicieras una propuesta formal de restauración, proponer portulaca sería como más sí, irrelevante, porque a pesar de que el análisis estadístico te la puede detectar como súper significativa, tu visión como digamos que entiendo que vos trabajás ahí en la zona y conoces, te va a decir, bueno, no, por más que la estadística me diga y me esté sí, sí, mostrando que es súper significativa, mi punto de vista, digamos, como conocedora, como que entiendo, como que veo cómo funciona, que hablaste con la gente, que te dan otra información, vas a ver que se opone, ¿no? Entonces, por sí, ahí ha sí, sí. quedado como que la comunidad de referencia ha quedado dando vuelta y no sabemos bien cuál sería, como para saber qué tan lejos o qué tan cerca está. No sé qué opinión tenés de eso. Sí, por ahí en el análisis ese que vos mencionás de componentes principales se tuvieron en cuenta los tres estratos que habíamos mencionado, el herbáceo, el Ya. arbustivo y el arbóreo. Entonces fue por ahí más que nada un análisis exploratorio de qué especie estaba más presente en cada tramo, y justamente por la cantidad de números de individuos relevados a campo, que casi todas fueron herbáceas, ¿no? Que lo que hablábamos, mucha presencia de Aristida antoniana, portulaca, de Tamaris, que aparece en Claro el tramo que cubano. Sobre sí. todo fue como ese análisis más exploratorio de qué especies por ahí se identificaban más en cada tramo. Si es por ahí más para recomendación de lo que sería en este objetivo, como bien decís, Martín, de técnicas de rehabilitación, sería más recomendado prestar atención a las leñosas, ¿no? A la vegetación leñosa, que como bien sabemos en la rehabilitación de ribera juegan otro papel mucho más importante que las herbáceas que son efímeras. La herbácea puede servir para un momento, para un año, de en algún punto ser una pionera que ingrese a dar alguna estabilidad en los orígenes para luego trabajar ya con las arbustivas y las leñosas. Eso Claro, sí, fue más por ahí, claro. ese análisis componente principal es más exploratorio en cuanto a qué A lo que especie era hay más en ese, representativa claro, es lo que en hay, cada claro, es lo que yo te decía, el estado de conservación de esos tramos hoy.
pero en realidad fíjate que el título de tu tesis es hacer una alternativa y proponer algo, y creo Sí, que vas a tener que trabajar la propuesta porque, digamos, en algún momento podés hacer una bajada de toda esta información científica que está muy buena, digamos, ¿no es cierto?, hacia la intendencia o hacia algún tomador de decisiones por ahí. Y quizás estos datos que por ahí te sale como que es relevante tal o cual cosa, no son tan relevantes para la propuesta en sí. Sí, el relevamiento científico está fantástico porque es como vos decías, ya está, ya sé lo que hay, hoy en día está esto. Faltaría un sí, ajustecito a tenerlo en cuenta para una etapa posterior de decir, bueno, seleccionemos esto, ¿sí? Porque incluso vos lo decís exacto. después, más adelante, cuando empezás a analizar, que yo tengo anotado por acá, por área basal, te sale otra cosa totalmente distinta. Y ahí empieza como a cuajar, fíjate, te salen el tuma, te salen las otras plantas, las leñosas, Exacto. como que la rehabilitación apunta para ese lado, ¿no? Que me parece que es lo que te va a dar como más fuerza Total, en ese sentido. O sí, sea, totalmente. para el plan, trabajar algo distinto a lo que te da el relevamiento instantáneo que vos has hecho. Y bueno, te felicito realmente y bueno, me gustaba, me pareció bien charlar con ustedes esto y ver cómo lo habían pensado, pero está excelente. La verdad que me encantó el trabajo. Por ahí me costó leerlo. Había que volver a ver para atrás algunas cositas porque me perdía, pero está muy bien. Bien. Sí. Todo, Bueno, todo bien, muy listo. Gracias, te Dani, gracias. agradezco, Mateo. Muchas gracias. Bueno, Daniela, sigo yo y quisiera pedirte a lo mejor si podés poner la vista de, no sé cómo se dice, pero fíjate que son como varias ventanitas y nos van a ver a Martín y a mí un poco mejor, porque A creo ver, que es lo más parecido que podemos hacer de estar ahí. Eh, ahí. a ver, yo creo que la vista en galería es la mejor y ahí podés expandir las ventanas. Vista en galería es la última, me parece. Son como varias ventanitas. Ahí donde estabas. Ahí. Y eso lo podés estirar ahora grande. Desde la esquina lo estiras y ahí se nos ve. También así no te estás Ah, viendo como espejo, que es un poco bueno, tonto. sí. Es un poco hablar y verse. Yo creo que por ahí, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Ah, por favor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al seguimiento y ser jurado de esta tesis magnífica. Coincido por completo con Mercedes y Martín en que es una tesis extraordinaria, lindísima. Bueno, Gracias. gracias por supuesto a las autoridades, a Rebeca pues, que nos han presentado y bueno, felicitaciones Daniela, a vos y a tus directoras, a Adriana Rovere y Mariela Fabroni. Realmente hermosa la tesis. Eh, a ver, perfecto tiempo de exposición, hermosas diapositivas, muy fluida y clara tu exposición. Y por lo que Gracias. voy oyendo hasta ahora, muy informativas tus respuestas también, digamos, o sea, por ahora ya es hora de consultas, te diría, más que de otra cosa, ¿no? Ya yo creo que en el manuscrito hicimos muchas evaluaciones en varias instancias. Y bueno, el tema me encanta, me parece un tema realmente importante y acuciante. Yo no sabía que eras cafayateño, por lo menos residente en Cafayate. Me parece realmente importante que gente de Cafayate tome estos temas a este nivel. Yo, digamos, veo como que primero por el turismo y ahora por el desarrollo de la industria del vino, Cafayate y toda la zona de los valles está en una presión enorme, ¿no es cierto?, de uso, que bueno, yo creo que es algo que puede ser muy beneficioso para la zona, pero bueno, es importante, por supuesto, que se tengan en cuenta cuestiones ambientales, ¿no?, en ese desarrollo.
Y eso yo lo veo con un poco, por eso me parece un tema realmente acuciante. Eh, También está en Cafayate, muy en la zona de tu estudio, el desarrollo ese de estancias, ¿no es cierto? Que eso también es un poco hasta fuera de lo común, diría, ¿no? Porque viñedos hubo toda la vida, ahora una gran extensión se ha transformado en otra cosa. Este, bueno, te felicito en la escritura de tu tesis, ¿no? Yo creo que el comentario de, sí, por supuesto hay que ir y volver, como decía Martín, simplemente por la complejidad del tema, ¿no es cierto? Y de muchos capítulos y mucho trabajo, pero muy bien escrita, cosa que debo decir no es tan común, lamentablemente, ¿no? Excelente escritura. Y lo que ya han comentado Mercedes y Martín del despliegue de técnicas y métodos bueno, un sólido diseño con 3 zonas y 3 puntos por zona, ¿no? Así que bueno, todo eso, como para no decir felicitaciones, digamos, que quiero justificar un poco qué es lo que me parece absolutamente sobresaliente de esta tesis. Y te quisiera, mira, tengo un montón de preguntas, voy a tratar de que no nos vayamos, o sea, lo buena que ha sido vos con el tiempo, que no lo seamos nosotros malos en los jurados. No, por favor. Lo moderado que vos ha sido que lo sigamos respetando nosotros. Pero mira, muchas cosas quisiera preguntarte. Primero, bueno, me uno al comentario de primero Mercedes y después Martín de, te iba a preguntar cómo se extenderá estos resultados a responsables de manejo, ¿no? Y gente que diseña política de conservación. Eso a lo mejor no sé en qué medida está pensado, pero desde luego sí puedo decir que es para mí una fase importante, ¿no? Sí, Y ahí vos has mencionado, o alguien mencionó, si concejales, intendentes, que yo creo que hay que trabajar por ese lado y a lo mejor también a través de instituciones lograr un poco más de orejas, sí, ¿no? Porque sí, sabemos que sin una cierta interés directo, muchas veces hacen oídos sordos. ¿No? Pero bueno, eso me parece que realmente es una línea fuerte y dura a trabajar, futura, de que esto sí, esté en lo académico, sólidamente plantado y sea escuchado. sí. No sé si tenés Bueno, algún comentario o respuesta ahí para que no sea monólogo, digamos. sí, bueno, comentarles que actualmente estoy como directora de ambiente en Cafayate. ¿En serio? Ahora hace Wow. poquito. Sí, Felicitaciones. pero bueno, es como un desafío, yo me lo tomo como un desafío ahora también de poder transmitir lo académico y desde el lado, desde la conservación, ¿no? La importancia de la rehabilitación, como se mencionó tanto en esta tesis, pero también desde el lado de los riesgos, ¿no? Cafayate creo que tiene que hablar directamente del riesgo de inundación y las zonas más expuestas y más vulnerables, Ujú, y una vez que estén identificadas, que en esta tesis también se puede identificar por ahí las zonas de mayor necesidad de intervención, también hacerlo con ese norte, ¿no? De disminuir el riesgo de inundación en Cafayate, que tiene históricamente eventos muy decrecidas o de volcanes de barro, que se llama ya, muy fuertes y que han afectado a la ciudad. Entonces, por ahí también desde la historia del mismo lugar, poder incluir y hacer un trabajo interdisciplinario en este aspecto, hablar de la rehabilitación de los sectores, sobre todo de las riberas, pero por la importancia que tienen, ¿no? Un poco lo que decíamos, de que son zonas buffer que contienen. Entonces, Cafayate sí, gente de la comunidad de ahí, sí conoce los ríos y le tiene su respeto, entonces quizás también por ahí, por ese lado se pueda trabajar y como bien decían, el Consejo Deliberante que es una de las herramientas principales, son los que legislan en el territorio. Uno de los principales problemas, por ahí el desafío el año pasado que nos encontramos con mi colega Fernanda de la Cerda, es este límite siempre entre la propiedad privada y tierra fiscal, ¿no? Que es el río, y por ahí la delimitación de las líneas de ribera, ¿no? Que hace recursos hídricos de la provincia en un río tan modificado,
las riberas que marcan, literalmente son los bordos que veíamos en las imágenes. Entonces, si esa es la línea de ribera que da recursos hídricos de la provincia, bajar luego y ser más exigentes en lo municipal también es un desafío. Entonces, Ujú. creo que como objetivo disminuir el riesgo de inundación de Cafayate podría ser una apuesta impactante para poder trabajar a nivel de cuenca, ¿no? También dar una mirada general de la cuenca en su totalidad con los procesos también que mencionábamos que suceden en ella, de divulgar de esta forma y que también se comprenda el funcionamiento de estas cuencas torrenciales y cómo sería la importancia del cuidado de estas márgenes, de estas riberas y de parte de la llanura de inundación. Bueno, buenísimo. Eh, Te felicito por el cargo de directora y tiene una directora de lujo. Entonces, con esta capacitación realmente es real. Eh, la otra cosa, mira, que, bueno, ya te lo comenté, pero bueno, lo digo ahora para que pues, toques la estancia pública. Ya te había, yo creo que más machacado bastante en cada instancia de evaluación con la cuestión de los pasos experimentales, ¿no? A lo mejor pensaste o no, pero simplemente es una recomendación, sobre todo, ahora, bueno, veo que estás volcada en cuestiones de manejo y de gestión, que está excelente, aunque para un perfil también de investigación, si quisieras mantener, que yo creo que los dos se pueden llevar, realmente te recomiendo incluir algunas cuestiones experimentales, agarrar un factor, ¿no? Una cosa sencilla, un factor y probarlo experimentalmente, porque si no estamos dentro de lo observacional siempre, y ahí los efectos confundidos no nos dejan saber si es por, por los estresores a lo largo de los distintos tramos, es decir, por la ciudad, por el uso del agua, por la modificación del cauce o simplemente por el distinto tramo. Siempre va a estar ese efecto confundido. Entonces, una vez que se hace la cuestión exploratoria y grande y que da mucha más información observacional, algunos factores se pueden probar experimentalmente y eso ayuda mucho la pata de investigadora, porque ese tipo de estudios se publican muy bien, muy rápido y no suponen un trabajo tan titánico como lo de repetir una cuestión así, ¿no? De un montón de sitios, un montón de tiempo, un montón de años. Eso es como simplemente comentario. No sé si habías pensado algo por eso, si querés comentar algo ahí, Sí, pero... en esto que mostrábamos, la presentación de toda la zona afectada por fuego, ¿no? Son 410 hectáreas, realmente una zona muy, muy extensa, y una gran presencia de bosque nativo. En esa zona, bueno, con Silvia Ferreira estamos pensando en encarar una dirección de tesis, de tesis de doctorado, y justamente con este enfoque experimental de hacer zonas de exclusión y zonas abiertas para ver también cómo es la regeneración en estas zonas bajas tan importantes post fuego. Ujú. O sea que bueno, eso está pensado ahora en Perfecto. el corto Me parece plazo. muy buen tema para enfocar eso y también te recomiendo o te doy la sugerencia de a lo mejor también pensar algo y eso, digamos, estoy disponible para discutir ideas. No, no es mi tema, no es terrestre, pero por ejemplo mi mujer sí trabaja en sistemas terrestres y hizo su tesis en Cafayate, casualmente sí, María Schulze, con interacciones planta-insecto relacionadas con las vides, ¿no? Pero pienso algo, digamos, como sugerencia, algo que se puede hacer, por ejemplo, en un invernadero, que incluso se pudiera hacer, obviamente no lo sugiero así, pero que se pudiera hacer en Salta. A ese grado de experimental me refiero, que vos te separás de que sea separar una parcela de campo y separar otra, o sea, que vos lo manipules realmente. Por supuesto que se haga en Cafayate es mucho mejor, no estoy sugiriendo que se haga en Salta, pero a ese grado. Y, y ese incendio, paso a una pregunta que quería hacer por lo del incendio,
fue, por lo que veo, o sea, googleé un poco catastrófico, ¿no? Porque no solo son un montón de hectáreas, sino básicamente era el monte que había a la vuelta de Cafayate. Exacto, Porque exacto, todo lo sí, demás son viñedos y ciudad y pueblo. exacto, no, la verdad fue tremendo, se originó, todavía se discute cuál fue el origen del Y eso te iba incendio. a preguntar, ¿hay alguna hipótesis? Sí, se dice, pero no dan las distancias porque sería cruzando la ruta 68, digamos hacia el norte de lo que veíamos en la imagen abajo. Sí, Ahí está la planta de energía solar. Y bueno, primer supuesto era que hubo una falla, digamos, en un transformador, hizo ah, chispas y pasó a la ruta, que es raro, digamos, rara la distancia. Si bien ese día había mucho viento, y después la otra hipótesis, lo otro que se dice es que un poste de luz se cayó ahí en esa zona ya del incendio y bueno, por las chispas y los fuertes vientos, porque ese día justo había también viento sonda, el claro, fuego realmente fue incontrolable y en un día se consumieron 400 hectáreas. Y como bien decís, es un desafío ahora porque estamos hablando de parches, de realmente remanentes de vegetación nativa, y en esta zona tan importante que no solo, digamos, por el sustento de la biodiversidad y la función que decíamos en cuanto a la vegetación de ribera que cumple, sino también que en esta zona es muy importante porque la vegetación frena, contiene la erosión eólica, ¿no? Todo el río Santa María presenta estas dunas móviles, claro. entonces a menos cobertura vegetal también y la predominancia del viento siempre del noreste al suroeste Ujú. hace que hay que prestar atención ahora también qué va a pasar con la dinámica y con el movimiento de estas dunas, porque al no tener este sostén de esta cubierta vegetal de bosque nativo que había en el 2023, ahora también el comportamiento de estas dunas móviles seguro también cambia y se acelera. Claro. No, bueno, con el viento sonda yo creo cualquier tipo de salto del fuego, ¿eh? Yo he estado en Sí, Cafayate en medio del viento sonda cuando María estaba, mi mujer, muestreando ahí una vuelta en moto, estaba yo y me agarró el viento sonda en la moto. Yo creo que fue lo más parecido a cuando al coyote lo agarra así el tornado y lo tira a la miércoles. no, es bravo, Terminé en bravo. un viñedo con las dos ruedas pinchadas múltiples veces. Así que Es todo un es tema. muy bravo. Y yo lo que veo de ahí, sea cual sea, digamos, o sea, creo que es medio anecdótico cuál fue el chispazo, pero claramente estamos hablando de incremento muy grande del desarrollo y la presión humana en la zona, por todos estos, no importa si fue la planta, son iniciativas buenas y potencialmente, o sea, un poste de luz hay que llevar luz a los pueblos, una planta de energía solar es una gran cosa. Pero todo Sí, eso hace que la zona se vuelva mucho más vulnerable y más inestable, ¿no? Y sus valores sí, y sus recursos naturales. Y también ahí, haciendo eco de tu comentario respecto de las márgenes y los cauces, ¿no? También yo creo que la presión de construcción de viviendas, ¿no? Hace también que, digamos, se vaya yendo a lugares de río. Vos lo mostraste en tus diapositivas y lo indicaste. Y después, claro, hay que buscar soluciones ingenieriles, ¿no? Pero en realidad exacto. estamos, digamos, yendo en contra del río. El río debería poder Sí, inundarse para no hacer una arrasada aguas abajo, ¿no? exactamente. Este, pero bueno, o sea, toda una realidad muy compleja. Bueno, para allá yo creo que tenía un montón de preguntas y cosas, pero a lo mejor te mando cosas por email para no cansar, ¿no? Vamos a La fallar última que decimos, te quería preguntar es el ¿no? último sitio, el 6 yo creo que incluye de alguna forma el impacto de estancias, ¿no es cierto? De Sí, Cafayate, o está aguas abajo o casi a la altura de la zona más desarrollada, o sea, donde están las casas, donde está claro. cancha de golf y todo eso. Eso me Sí, parece muy valioso porque eso es también un impacto nuevo, ¿no es cierto? Es otro tipo de, a lo mejor, no sé si más o menos, antes había ahí viñedos, supongo, en algunas partes y otras partes sería monte, seguro, ¿no?
había mucho, mucho monte ahí Mucho nativo. monte, claro, viñedo al principio y después era monte. Sí, y, bueno, la estancia en Cafayate, que es este club privado, ¿no? Que tiene esta amalgama entre golf, cancha de golf de 18 hoyos, cultivo de vid y bueno, después también Y las casonas, casas, las claro. viviendas. Tiene una extensión de 500 hectáreas, o sea que realmente la margen derecha desde el puente hacia aguas abajo Está pertenece tomada a la por estancia. eso. Sí, y es ahí también donde se ha hecho un trabajo de ingeniería muy fuerte para la instalación de este club de campo, de donde se observa que hay colchonetas gavionadas apoyadas sobre toda la margen derecha. Luego de ese bordo con colchonetas gavionadas hay un canal de guarda para luego Ah, ingresar, para luego recién ingresar a lo que sería la estancia desde el río, que también ahí hay especies exóticas como el Fópulos y el Salix, que ujú. las colocan como cortinas rompeviento, y luego pudimos observar que cuando hay agua en el cauce también se escapan algunos ejemplares y ya aparece sobre todo el álamo, ¿no? Que es bastante invasor en algunos lugares con agua. Sí, Así que bueno, es realmente si la margen derecha del río en esa zona, muy transformada por la instalación de la estancia de Cafayate. Y, bien. y después también la margen izquierda, pegadito al puente, también ahora hay un loteo nuevo, esto que bien decía Francisco, ya sigue la presión y quizás más acelerada que antes por toda la actividad turística que Ujú. se apuesta en Cafayate, y toda también la actividad del enoturismo que genera quizás un turismo de un nivel adquisitivo alto, entonces Mm. hay mucha presión en cuanto al crecimiento y al desarrollo de ofertas hoy de otra categoría, ¿no? Se están generando antecedentes en Cafayate como la construcción de propiedades horizontales, ahora hay tres edificios que están haciendo que, bueno, antes no se pensaba, era impensado y afectan directamente al paisaje, que es uno de los recursos más importantes que tiene Cafayate en cuanto a lo turístico. Así que sí, hay Totalmente. mucha transformación, mucha presión y esta disyuntiva o este desafío de la propiedad privada y hasta cuánto puede regular el Estado, ¿no? Ya sea municipal o social. Seguro, ahí las normas yo creo que son acuciantes y además digamos, un manejo de alguna forma firme y efectivo, ¿no es cierto? Porque a veces las normas están, pero se hace después las cosas igual. Este, y bueno, hay muchos valores, como vos bien has indicado, para preservar en esa zona. Y bueno, a veces de alguna forma se mata la gallina en los huevos de oro, ¿no? Por quererla, digamos, especular y desarrollar y hacer cosas. Bueno, nada, ahí lo cierro. Tenía otras preguntas, por ahí te mando ya por email. Muchas gracias por toda tu respuesta, tu presentación fabulosa y por la tesis. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer unas palabras. En principio, quería agradecer a Jorge por la beca de posgrado que le brindó a Daniela en un tema tan importante. Fue una beca de 6 años porque justamente atravesó esta beca también la pandemia, que eso es algo muy importante que sucedió en el transcurso de la investigación. Bueno, esa beca la dirigimos con Silvia Ferreira, que realmente también fue muy importante, como mencionó Daniela, en todo el apoyo a campo también. También quiero agradecer a la Universidad Nacional de SAT por brindar el marco para esta tesis doctoral. Obviamente quiero agradecer a los jurados porque todos los comentarios fueron muy oportunos y sin duda mejoraron el manuscrito. Y bueno, particularmente quiero felicitar a Daniela por toda su dedicación y constancia. Sabemos que no todos los alumnos de este momento están dando este tesis de doctorado, sobre todo aquellos que atravesaron esta etapa de pandemia. No sé si lo veo yo en el instituto, y eso es muy importante, toda la dedicación y constancia para llegar hoy a este título. Así que felicitaciones.
Bueno, yo agradecerle al jurado el tiempo que dedicaron a elaborar la tesis, a las directoras y codirectoras que formaron parte, sin ellas no hubiera sido posible, han sido un sostén y han transmitido el conocimiento con tanta calidez y tanto amor que estoy muy, muy agradecida. Así que bueno, también a la familia, a mi hijo, Brunito, no sé si lo estás viendo por TV, te amo, chiquito. Y bueno, muchas gracias, sobre todo a la universidad, que es una universidad pública que me ha abierto los brazos en recibirme en este desafío del doctorado, al CONICET, como bien decía Adriana, que me ha dado la oportunidad de dedicarme exclusivamente también al estudio, que es, para mí ha sido un honor. Y bueno, a mis padres, Gustavo, Laura, que también me han ayudado y apoyado en todo este camino, un largo camino que hoy llega a su final. No lo puedo creer. Bueno, muy contenta y muy agradecida, me sentí siempre muy acompañada. Universidad, por las profes, Silvia, Mariela, Adriana, de corazón, también Vanina López, que en sus comienzos ella nos acompañó y nos brindó abiertamente todos sus conocimientos. Así que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento. Y a todos los ayudantes también que se sumaron, se coparon en el campo y que les gustó también viajar a Cafayate.
Michito, ponete zapato que nos vamos a buscar a Hanchi y a Ela. Natalia. ¿Estás bien? Sí, perdón. Acá está el... Hola. Hola, hola. Ya tenemos, ya hablamos que sí, los chicos, ya vacaciones, lo que pensaba. Acá, viste, ya mismo. Bueno, más que la acción del lado. Disculpe, Mercedes, falta Martín que se una. Ah, bien. Mercedes, estás en todos lados, en toda la pantalla. Hace rato estábamos En la otra sala, sí. en representación, pues. Sí. ¿Qué? Se lo tomado. Sí. Sí. Sí, bueno. Lógica. Ya. Ah, bien. Hola. Necesito un final. Fíjate si Martín es juliano. Estoy que no el ayudante, que en teoría está enfermo, pero lo veo bastante bien. Ah, mira, es más grande, es más chiquito. De tu hijo. Bueno, voy a proceder entonces a leer el acta con representación de Martín y de Francisco, la tesis doctoral. Y bueno, yo que tengo la posibilidad de estar acá presente, voy a leer. Acta 179, tomo D, en la ciudad de Salta, los 18 días del mes de febrero del año 2025, el tribunal examinador, constituido por los profesores doctor Francisco Silvester, doctora Mercedes Alemán y doctor Fabricio Silvestre, proceden a examinar el tesis doctoral de la carrera de doctorado en Ciencias Biológicas, según lo que se detalla en la continuación y con el resultado así que se consigue. La ingeniera cartera Daniela Irene, de 34.134.228, la nota que hemos decidido, el grado de regla deliberada, y es. Bueno, el tema de la tesis es caracterización y niveles en sectores urbanos, no urbanos, del río Loroguasi, Casamayate de Salta, a fin de evaluar alternativas de rehabilitación. Queremos agregar que se considera el tema anunciante, el verano, hacia local, que se recomienda trabajar la reinserción
Autoridades ambientales del municipio de la ciudad de San Juan. Para felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicidades, entonces, gracias a la directora. Muchas gracias. Muchas gracias. No toques ya. Francisco, Sí, ahí estamos. Bueno, damos por finalizado la defensa de tesis. perfecto. Muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo a la doctora. Bueno, y saludos a todos. Muchas Felicidades, gracias, Daniela. gracias. Muchas gracias. Muchas felicitaciones y quedo realmente a disposición para lo que se necesite, un tema hermoso y bueno, realmente muy, muy, muy bien llevado. Saludos. Gracias, Francisco. Saludos al secreto, bebé. Gracias. Muchas gracias. Hola, dale. Ahí está Martín. Hola. Ahí pudo retomar Martín. Ahí estoy, sí. Ahí Se me traba puede la alemán. compu, la señal es mala. No hay problema. Ahí me sé de alemán, bueno, leyó el acta, así que agradecerles a ustedes, de jurado. Gracias por la nota, gracias por el reconocimiento, así que bueno, estaremos encontrándonos en futuro congreso o escrituras. Muchas gracias por todo. Gracias, Martín, Francisco. Y Mercedes. Gracias. Gracias a ustedes y será un gusto encontrarnos en algún congreso, verla en persona. Muchas felicitaciones y la nota, Daniela, es tuya. Es ganada tuya, así que no la tenés que agradecer. Tengo que ir a buscar a Bueno, los niños. Gracias. Dani, todavía falta que nos confirme cuándo es el asado. Bueno, claro. Que el doctor Silvestre nos dice, lo esperamos acá. Para un asado en Cafayate soy capaz de ir desde Frankfurt, ¿eh? En abril ando por ¿Cuándo volvés Salta, vos, Daniela, Francisco? así que podemos coordinarlo. Encantado. Es una buena fecha, me gusta. Ahí está, bárbaro. Buenísimo, En la bueno, ribera muchas del gracias. río. La primera del Gracias, río, chao, chao. Bueno, un placer, Martín. Un placer conocernos y saludos a todos. Igualmente. Muchas gracias, Igualmente. jurado. Felicidades, Daniela.